Vale, vamos a continuar por el punto donde lo habíamos dejado dentro del tema 5 de fisiológica. Nos quedamos en el punto 2.4, las primeras aportaciones neuroanatómicas. Aportaciones de Cannon y Barth. En la década de 1920, Cannon señalaba que la emoción intensa desencadena una reacción de emergencia que puede tomar dos vías, lucha o huida. La respuesta está mediada por el sistema nervioso simpático y es inespecífica. Activa al organismo sin informar a la corteza. Bueno, vemos aquí en la figura 7 esta parte del dibujo, tanto de Cannon y Barth, en la forma en la que comprobaron la implicación del tálamo y el hipotálamo en la experiencia emocional. Comprobaron que la sección de estas estructuras no permite la experiencia emocional, ya que al seccionar estas estructuras se impedía la experiencia emocional en sí. Entonces quedamos con eso, ¿vale? Que en la década de 1920, Cannon señalaba que la emoción intensa desencadena pues una reacción de emergencia, que te puede pues, tomar dos vías, o luchas o huyes. La respuesta está mediada pues, por el sistema nervioso simpático y es inespecífica. Activa al organismo sin informar a la corteza en sí. Para Cannon y Barth, la información sensorial del estímulo emocional, tras llegar al tálamo, se bifurca en una vía cortical, que produce pues, el sentimiento, y otra que va al hipotálamo y posibilita la reacción fisiológica. Cannon intentó combinar estos dos aspectos en una teoría unificada de la emoción, sugiriendo que las estructuras subcorticales eran las responsables de las experiencias emocionales más primitivas, no aprendidas, y de la activación de los cambios autonómicos. Sugirió que el diencéfalo era esencial para las sensaciones simples y para activar la corteza y así producirse la consciencia de las emociones. Existe un planteamiento básico sobre una doble vía de respuesta, que sería una automática y otra consciente. Walter Hess, premio Nobel en el 49, comprobó que, dependiendo de la región hipotalámica estimulada, eléctricamente en gatos en este caso, se presentaba furia o miedo. El descubrimiento del sistema límbico. James Papez, importante ahora esto, denominó el circuito de Papez al hipocampo. Giro cingulado, hipotálamo, núcleo talámico anterior y las interconexiones entre dichas estructuras, como mecanismo central de la emoción. Distinguía una expresión emocional primitiva y una experiencia emocional subjetiva. Bueno, vemos ahora aquí, en esta figura, lo que sería el circuito de Papez en sí, ¿vale? Según estas aportaciones, la estimulación sensorial provoca directamente la respuesta fisiológica y B dirige la información a la corteza cingulada a través de la parte anterior del tálamo. En la corteza cingulada se realizaría la integración de la información, que proviene de ambas vías, y se produciría el sentimiento, cuya información llegaría al hipotálamo a través del hipocampo para producir las reacciones corporales. Bueno, vemos aquí en la figura cómo lo va explicando básicamente Papez en este circuito. Y es lo que sería pues el descubrimiento del sistema límbico. Hipocampo, giro cingulado, hipotálamo, núcleo talámico anterior y las interconexiones. Bueno, vemos aquí la figura como de un toro de Osborne, parece. Y tendríamos el tálamo al hipotálamo, después vemos aquí la corteza sensorial a la cingulada y vemos cómo bajaría al hipocampo y de la misma tálamo anterior y cingulada. Tanto para esa sorpresa, esto lo vimos antes también, me refiero a las figuras de sorpresa, en este caso, de estupor en ese momento, y de huida. Vale, la descripción del síndrome de Kluver-Bucy. Kluver y Bucy, 1939, observaron un patrón de comportamiento en monos a los que extirparon los lóbulos temporales anteriores, que presentaban pues una ingestión indiscriminada, un aumento de la actividad sexual, tendencia a explorar objetos conocidos repetidamente con la boca y ausencia total y absoluta de miedo. Entonces eso ya nos está dando una información muy importante. A raíz de que extirparan a los monos esos lóbulos temporales anteriores, vemos lo que presentaba. Esa ausencia total de miedo, esa ingestión indiscriminada, esa tendencia a explorar, todo repetidamente con la boca. Pues este síndrome muestra que la información periférica no es suficiente para que se produzca la respuesta emocional integrada. Al estar dañada la amígdala, concluyeron que el complejo amigdalino sería el centro de confluencia de factores periféricos y centrales para producir la experiencia emocional integrada, al menos en el miedo.
Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? Este síndrome de Claver-Batzi pues muestra eso, que la información periférica no es suficiente para que se produzca la respuesta emocional integrada. Y que como estaba dañada la amígdala, pues concluyeron que el complejo amigdalino sería el que es el centro de confluencia de esos factores periféricos y centrales, para producir lo que sería la emoción integrada, al menos la del miedo, que es la que estaba un poco mirando. Vale, la función de la corteza prefrontal. En 1935, Jacobsen realizó experimentos con chimpancés, extendiendo el lóbulo frontal. Todo eso que hizo Jacobsen, bueno, ya sabéis, con los chimpancés, excidiendo en este caso, el lóbulo frontal. Observó, de modo casual, que algunos parecían más relajados. Moniz, en 1937, 2 años después, propuso practicar una lobotomía prefrontal en personas con problemas graves de comportamiento. La lobotomía, que imagino que algunos por algunas típicas películas y demás os sonará, que es básicamente pues una cirugía cerebral en la que se secciona uno o más fascículos nerviosos de un lóbulo cerebral, unilateral o bilateralmente. Moniz seccionaba las fibras que conectan los lóbulos prefrontales con el resto del cerebro. Si era una ablación completa de un lóbulo, se denominaba lobectomía. Una cosa es la lobotomía y otra la lobectomía. Entonces, lo que sería la lobectomía ya sería una ablación completa de un lóbulo. Entonces, este método tremendamente invasivo pues fue puesto en entredicho, lógicamente, aunque Moniz recibió el Nobel de Fisiología o Medicina en 1949. Pero la intervención tenía graves efectos secundarios, lógicamente también. Síntomas de amoralidad, incapacidad para prever las consecuencias de la propia conducta, incapacidad de planificar coherentemente el comportamiento, epilepsia, incontinencia, falta de respuesta emocional. Entonces todo eso puso de manifiesto la importancia que tiene pues la corteza prefrontal para una adecuada respuesta y manejo de las emociones. Pero bueno, ya esto un poco ya medio lo sabíamos, pero bueno, es importante ver cómo esa diferencia entre lobotomía, lobectomía y que independientemente de que después le dieran el Nobel y demás, entender que todo eso era muy invasivo y que tenía unos graves efectos secundarios, es con lo que hay que quedarse mucho. Y sobre todo pues con el final, con la conclusión de esto, que es que la corteza prefrontal es necesaria para una adecuada respuesta y manejo emocional. Y ya está. Vale, la hipótesis del cerebro triuno de Macklin. Macklin en 1950 propuso que existían un conjunto de estructuras neuronales que funcionaban como un sistema, que procesaban toda la información emocional. ¿De qué modo interactúan las estructuras corticales y subcorticales para producir respuesta a la experiencia emocional? Este autor sugirió que el sistema límbico, cerebro de mamífero, era un mediador, una frontera entre el cerebro más primitivo y el que sería el más evolucionado, con una función integradora. La hipótesis del cerebro triple, triuno, afirma que el cerebro humano actual es el resultado de 3 grandes etapas evolutivas. En mamíferos superiores hay una jerarquía de cerebros, 3 en 1, lo que sería, esto es importante acordarse, ¿vale? Aquí os voy a aclarar que, nos opusieron por Alf y demás, que hay un error en estos cuadros. Donde pone no siente, es siente, ¿vale? Entonces quitarle no aquí y aquí. Yo lo tengo en papel ya, los tengo fotocopiados estos apuntes, entonces ya lo tengo todo corregido conforme los errores que nos planteaba el equipo docente, bueno, que nos dice pues dónde hay errores dentro del propio libro o demás. Así que bueno, para que se sepa, ¿vale? Donde sea el siente se quita el no y ya está. Bueno, quedémonos con eso, esta hipótesis del cerebro triple, el triuno, que es el resultado pues de 3 grandes etapas evolutivas y cómo están los 3. Y en mamíferos superiores hay una jerarquía como de 3 cerebros, por así decir, que es 3 en 1. Entonces nos tenemos que quedar con el primero, que es el cerebro reptiliano o paleoencéfalo. Ya os lo va a decir ahora. Que comprende lo que sería el tronco del encéfalo y regula la supervivencia. Eso es el cerebro reptiliano. Luego tendríamos el sistema límbico, que es el que regula los estados emocionales. Y por último tendríamos el cerebro neomamífero, constituido por la neocorteza, que regula los síntomas cognitivos superiores. ¿Vale? Entonces vemos ese primitivo total, que ya es la parte que sería como de la supervivencia, que es el reptiliano. Luego el límbico, que es lo que sería el emocional, el estado emocional.
y luego ya el cerebro neomamífero, que ya sería el de los cognitivos superiores, que regula esos sistemas cognitivos superiores. Básicamente está constituido por lo que es la neocorteza. Bueno, vemos aquí la figura 9b, funciones de cada uno de los componentes de los 3 cerebros propuestos por MacLean. Ya veis, cerebro reptil, luego el límbico y luego el neocórtex, vamos, el de mamíferos evolucionados. Vemos como dice, no piensa, siente, acordaos, hay que quitar los nos aquí, y actúa. Y luego en el límbico vemos que controla la vida emotiva, ¿no ves? Sistema límbico regula los estados emocionales, capacidad de sentir y desear, lógicamente, y siente. ¿Ves? Como aquí es lógico que no tenga el no, ya que estamos hablando del sistema límbico, que son los estados emocionales, como no va a sentir. Y por último tendríamos en el neocórtex, ya sabéis, de los sistemas cognitivos superiores, la neocorteza, lo que sería el neocórtex. Tendríamos los procesos intelectuales, el cerebro que rige la vida intelectual y la adquisición de consciencia, vamos, los sistemas cognitivos superiores. Vale, perfecto. Bueno, y vemos aquí la figura 10, las subdivisiones del cerebro según la hipótesis del cerebro triuno de MacLean. Ya veis, instintivo, emocional, cognitivo, ejecutivo, los lóbulos prefrontales. Y ya veis aquí el tiempo. Millones de años, hasta el actual, 1500. En este caso son centímetros cúbicos. Vale. Vamos al punto 246. Primeras propuestas integradoras. Aportaciones de Shatter y Singer y de Arnold. El complejo amigdalino, el tálamo, el hipotálamo y la corteza prefrontal, veis como todo lo que fuimos dando, amígdala, tálamo, hipotálamo y corteza prefrontal, actúan de forma paralela y probablemente sustentan cada una de las dimensiones de la conducta emocional. Ahora, quedémonos muy bien con esto, ¿vale? Teoría de la activación cognitiva. Fue propuesta por Shatter y Singer en 1962. La emoción se produce por una activación fisiológica inespecífica y por la valoración cognitiva de la situación en la que se produce esta activación. Estos autores propusieron que la corteza es la estructura que traduce las señales periféricas inespecíficas a sentimientos específicos, en consonancia con las expectativas del individuo y el contexto. Shatter y Singer en el 62 realizaron un experimento. Inyectaron adrenalina a varios voluntarios y se les expuso a situaciones molestas o divertidas. El grupo 1 no fue informado de los efectos secundarios de la adrenalina y el grupo 2 fue informado de los efectos secundarios de la adrenalina. Entonces vamos con el grupo 1. Percibieron su excitación como una respuesta emocional, en forma de intenso sentimiento de cólera o de placer, dependiendo. Y sin embargo, el grupo 2, que fueron los que fueron informados de este efecto secundario de la adrenalina, mostraron menores sentimientos de ira o placer que el grupo 1. ¿Qué dedujeron los autores con esto? Pues que la interpretación del estado emocional se realiza en función de la información que tienen los sujetos acerca de dicha situación, resaltando la importancia de la interpretación cognitiva para la expresión emocional. Magda Arnold, en el 60, propuso que la evaluación del significado del estímulo es esencial para que éste provoque una respuesta emocional o un sentimiento. La emoción se produce como consecuencia de la evaluación inconsciente del potencial dañino o beneficioso. El sentimiento se produce como consecuencia de una reflexión consciente, por lo que el sentimiento es una tendencia a responder de una manera determinada, lo que puede ser modificado con las nuevas vivencias. También señala que se pueden tener respuestas emocionales a estímulos subliminales y que las emociones pueden tener una lógica, que no deriva de procesos cognitivos o de fenómenos somáticos. Vale, vamos ahora para el punto 3, que son las aportaciones actuales al estudio psicobiológico de las emociones. Esto es básicamente la parte más actual dentro de lo que sería este estudio de psicobiológico de las emociones. Entonces, neuroanatomía de las emociones. Vamos a ir viendo en cada uno, ¿vale? Funciones de la corteza prefrontal. Empezamos por prefrontal. Gall, Spursney y Broca sugirieron que en los lóbulos frontales se asentaban las funciones intelectuales y que la emoción dependía de ellos. Las principales estructuras prefrontales implicadas en el procesamiento emocional son, y vamos a ver ahora, 3 de ellas, y vamos a ir viendo después cada parte, ¿vale? Dentro de cada una. Vamos a ver la corteza prefrontal ventromedial.
Veis aquí la abreviatura, simplemente es Kopf, lo mismo, pero se le pone una V y una M diciendo ventromedial. Lo mismo para corteza prefrontal, en este caso dorsolateral. Y por último la corteza cingulada anterior. Entonces, estas son las principales estructuras prefrontales. Esto es muy importante entenderlo porque hay bastante pregunta de esto. Entonces, las principales estructuras prefrontales que están implicadas en el procesamiento emocional, que es lo que nos atañe ahora a nosotros, la neuroanatomía emocional, dentro de la corteza prefrontal tenemos esto, 3 estructuras implicadas en dicho procesamiento emocional. Son corteza prefrontal ventromedial, dorsolateral y cingulada anterior. Esas 3. Ahora, dentro de cada una, vamos a ver cómo envían conexiones a áreas subcorticales y corticales, ¿vale? Entonces, empezamos. Corteza prefrontal ventromedial, la que vemos aquí. En este caso, ventromedial y orbitofrontal. Pero bueno, corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal. Envía conexiones a áreas subcorticales y envía conexiones a áreas corticales, ¿veis? Pues vamos a ver a las áreas subcorticales. Hipotálamo lateral, formación del hipocampo y amígdala. Esas son las conexiones a las áreas subcorticales. Luego había con las conexiones a las áreas corticales. Las corticales temporal, cingulada y prefrontal dorsolateral. Ya veis, cingulada, no la anterior, pero y prefrontal dorsolateral. ¿Veis? A la par que la temporal. Esa sería para las conexiones a áreas corticales. Entonces, repasemos. Esto sí que es importante sabérselo medianamente. Corteza prefrontal ventromedial, dorsolateral y cingulada anterior. Dentro de la ventromedial y orbitofrontal tenemos conexiones a áreas subcorticales y corticales. Subcorticales, hipotálamo lateral, formación del hipocampo y amígdala. Así como para las áreas corticales tendríamos la temporal, la cingulada y la prefrontal dorsolateral. Ahora, fijaos aquí, en la CPF, vamos, lo que sería la corteza prefrontal ventromedial, que es esta primera la que estábamos hablando, recibe información ¿de dónde? Del área tegmental ventral, de la amígdala, del olfatorio, del tálamo dorsomedial, de la corteza temporal y de las regiones de la corteza frontal. ¿Veis? Que hay bastantes. Ahora, las aferencias y eferencias, tanto lo que recibe como lo que va a expresar de lo que sería la corteza prefrontal ventromedial, posicionan a esta estructura en una confluencia neuroanatómica adecuada para influir sobre los mecanismos fisiológicos, conductuales y cognitivos, todos ellos relacionados con la emoción y las acciones asociadas. Entonces quedaos muy bien con eso, ¿vale? Con esta corteza prefrontal ventromedial. Estas aferencias y eferencias que tiene la corteza prefrontal ventromedial posicionan a esta estructura pues, con una confluencia neuroanatómica muy adecuada para influir en todo lo que hemos dicho de fisiológico, conductual y cognitivo, ¿vale? Ya que todo ello está relacionado pues, con la emoción y con las acciones asociadas. Ahora, el mítico caso de Phineas Gage, que ya hemos dado en, no sé, 2 o 3 materias mínimo en primero. Ahora que estamos en segundo, parece que nos lo vuelven a meter, porque fue un gran descubrimiento dentro de la desgracia del pobre hombre, del accidente ferroviario, bueno, una barra. Nos lo va a explicar ahora. Caso de Phineas Gage, 1848. Este hombre sufrió una lesión cuando una barra de metal le atravesó el cráneo. Sufrió daños en la corteza cerebral prefrontal, que es a lo que nos estamos atendiendo ahora, como veis, dentro de lo que es la función de la corteza prefrontal, ¿vale? Pues eso, sufrió un daño en la corteza cerebral prefrontal, su comportamiento cambió tras el accidente. Se volvió emocionalmente inestable, grosero, impaciente, obstinado e inconstante. Harlow, en 1848 y 1868, consideró estos datos como la demostración en sí de que los lóbulos frontales se encargaban de ciertos procesos, como pueden ser los relacionados con las emociones, la personalidad y las funciones ejecutivas en general. ¿Por qué? Porque una persona que actuaba de una forma normal, respetuosa y demás, y era estable, pasó a ser inestable, grosero, impaciente, obstinado, inconstante, todo, ¿sabes? Entonces, claro, eso ya te da una ligera pista de cómo los lóbulos frontales se están encargando de algo como las emociones, la personalidad, las funciones ejecutivas y demás. Bueno, años atrás, Antonio Damasio, en 1994, revisó el caso y vio que los daños se produjeron en el lóbulo frontal izquierdo y en la conexión del lóbulo con el hemisferio derecho del cerebro. Sus lesiones se situaban específicamente en lo que estamos dando, en la corteza prefrontal ventromedial. Lo que explicaría el qué, la pérdida de capacidad cognitiva y manejo de las emociones.
Bueno, esto es una reproducción de las lesiones de Phineas Gage. ¿Ves esa zona azulada aquí? Pues es eso, básicamente. Bueno, y aquí ya se ve el cráneo atravesado por la barra. Bueno, un poco más macabro, pero se entiende igual. Para que se entienda bien cómo entró. Dios. Vale, básicamente eso. Lo que sabemos que él después revisando el caso en sí, vio los daños que había y sacó esa conclusión de que eso se situaba específicamente en la corteza prefrontal ventromedial y eso explicaría en sí pues esa pérdida de capacidad cognitiva y el manejo de las emociones. Ratiu y colaboradores, en 2004, realizaron otra reconstrucción y demostraron que los daños se circunscribían al lóbulo frontal izquierdo. El equipo de Damasio estudió la función de la corteza prefrontal ventromedial y llegó a la conclusión de que la lesión en esta zona pues produce dificultad para la toma de decisiones porque los pacientes no son conscientes de las consecuencias de las mismas ni tienen preferencia emocional. Otros autores llegaron a la misma conclusión que Damasio, ya que la corteza prefrontal ventromedial parece ser importante en la integración de la información con alto valor de adaptación al contexto en el proceso de toma de decisiones. Los pacientes con lesiones en otras estructuras, o puede ser dorsolateral o en la cingulada o en la amígdala, tienen consecuencias similares, ya que no pueden tomar decisiones ni acciones adaptadas a la situación o a las consecuencias de dichas acciones. ¿Vale? Redolar, en 2015, considera que la corteza orbitofrontal, está dividida en dos partes diferenciadas, lo que sería la lateral y la medial. Tendríamos la zona lateral, que coincidiría con la corteza orbitofrontal lateral, y la zona medial, que sería la ventromedial. Vamos, la corteza prefrontal ventromedial, para ser más exactos. En 2007, Koning y colaboradores publicaron un trabajo elaborado en 3 escenarios. Escenario 1. Bueno, primero, escenarios normales donde el participante debía decidir sin implicación moral. Luego, escenarios con contenido moral impersonal. Y por último, escenarios morales personales. Y luego, pues 3 grupos de sujetos. Tendríamos a individuos sanos, a individuos con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial, como habíamos hablado, e individuos con lesiones en otras regiones cerebrales que no intervienen en el procesamiento emocional, ¿vale? Bueno, vemos el cuadro aquí. Escenario sin implicación moral. Ya veis, aquí, el primero de todos, ¿vale? Este de aquí. Sin implicación moral, no hubo diferencia de resultado de los 3 grupos. Escenario con implicación moral no personal, no hubo diferencia entre los 3 grupos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Escenario con implicación moral personal. Los participantes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial mostraron una tendencia acusada a tomar una decisión racional. Se dejaron llevar por un criterio de utilidad. ¿Veis ahí, no? Bueno, esto es un pequeño esquema y dibujo de lo que estamos hablando. Los resultados del estudio de Koning, como vemos en la gráfica de aquí abajo, que vamos a ir completando a la vez que os voy... Mira, así lo vemos todo. Perfecto. Gráfica de abajo. Las barras más claras, ¿veis aquí? Las más claritas de todo, son los sujetos control. Las barras grises, que serían las intermedias de aquí, son los sujetos con lesión en otra región cerebral. Vamos. Y las barras oscuras son los sujetos con el daño en la corteza prefrontal ventromedial, que es lo que estábamos mirando. Entonces, en las barras se representa la proporción de veces que los sujetos de cada uno de los grupos contesta sí a diferentes escenarios. Entonces, las barras de error indican un 95% de intervalo de confianza. En escenarios de juicio moral personal, la frecuencia con la que los sujetos contestan sí es significativamente mayor en los sujetos con daño en la corteza prefrontal ventromedial. ¿Veis ahí? Menor que 0,05, ¿vale? Entonces quedémonos bien con eso, ¿vale? En los juicios de moral personal, que es lo que nos interesa a nosotros, esta parte de aquí, básicamente, porque ya que en las otras no hay diferencia de resultado de grupo, entre uno que es control y demás, y otro que son por daños en otras que no tienen nada que ver. Por lo cual, en el escenario con implicación moral personal, que es donde nos atañe bien, vemos, en escenarios de juicio moral personal, la frecuencia con la que los sujetos contestan sí es significativamente mayor en los sujetos que tienen este daño en la corteza prefrontal ventromedial. De hecho, pues menor que 0,05, ahí está. Anderson y colaboradores, entre 2009 y 2010, pacientes que habían sufrido lesiones
en edades tempranas presentaban una falta de sensibilidad a las consecuencias de su conducta y deterioro de la capacidad de razonamiento social y moral. Si las lesiones eran tardías, en plan, a más edad, sí eran capaces de llevar a cabo juicios sociales y morales, a pesar de que fueran incapaces de llevarlos a cabo en su vida personal en sí. Entonces, la corteza cingulada anterior, quedémonos esto como definición, es un nexo entre lo que serían los procesos funcionales de la toma de decisiones, las emociones y la memoria. Esa es la corteza cingulada anterior, CCA. Ahora, miremos esto. La corteza prefrontal dorsolateral. ¿Os acordáis? Si vamos para arriba, bien para arriba, vimos que hemos dado la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? La hemos acabado y ahora nos vamos a la corteza prefrontal dorsolateral. Entonces vamos para abajo y ya la tenemos aquí. Es importante darse cuenta de dónde anda cada uno porque es una forma de hacer así un poco esquema, ¿vale? Entonces, la corteza prefrontal dorsolateral, ¿localizada dónde? En las áreas 9 y 46 de Brodmann. Posee conexiones recíprocas con la parietal posterior, la temporal superior, el surco temporal superior, la corteza parietal posterior, repetida aquí, ganglios basales y corteza cingulada. Entre sus funciones nos quedaría: permite mantener y manipular una pequeña cantidad de información temporal según las demandas del medio. Da sentido, básicamente, de la continuidad del individuo en el tiempo. Integra la experiencia inmediata consciente. Y esta capacidad impide lo que sería el procesamiento indiscriminado de la información. Vale, vamos a ver aquí después, porque en estos dibujos recuerdo que había uno... Sí, no, está bien. Es más abajo, no hay problema. Vale. Esto acordaos bien de, el detalle que os dije ahí del libro. Todo eso viene, es parte de ALF y demás que ya nos lo pone, que son los fallos que ha tenido el libro o algún detallito o tal. Entonces hay que corregirlos muchas veces, ¿vale? Entonces eso, mirarlo por si acaso, porque yo por los apuntes lo tengo ahí, pero claro, yo aquí no puedo escribir sobre la base de este apunte, a la vez que os lo hago, quiero decir. Sin embargo, me acuerdo y ya os lo digo, pues oye, mirar esto que ya nos ponen que hay este fallo en el libro y hay que ponerlo bien en los apuntes o en el resumen o en el esquema o en el propio libro, porque es ese problema, que muchas veces hay gente que ya se ha puesto a hacer resumen antes de mirar los fallos que pudiera haber. Entonces, quedémonos con eso, ¿vale? La corteza prefrontal dorsolateral, diciendo que está localizada entre los 9 y 46 de las áreas de Brodmann, vamos. Y que tiene unas conexiones recíprocas tanto con el temporal, con el parietal, con los ganglios basales, corteza cingulada y demás, ¿vale? ¿Cuáles son sus funciones? Pues permite mantener y manipular una pequeña cantidad de información temporal, lo que dijimos antes, que le daba ese sentido de continuidad al individuo en el tiempo. Esta capacidad impide pues, el procesamiento indiscriminado de la información. Es importante en la toma de decisiones. Inicia el discernimiento entre factores racionales y emocionales. Integra la información emocional y la información contextual para la toma de decisiones. Juego del ultimátum. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? Dos participantes tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, el primero tiene que hacer una propuesta. El segundo, aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, ninguno de los dos recibe nada. Los resultados muestran que la inactivación de la corteza prefrontal dorsolateral derecha mediante la estimulación magnética transcraneal reduce las probabilidades de que se rechacen las ofertas injustas. ¿Fijáis? Eso va a reducir esas probabilidades de que se rechacen pues, unas ofertas injustas. ¿Qué sugiere esto? Pues que esta zona está implicada en aportar una carga emocional. Las funciones ejecutivas como tal, como definición, son procesos cognitivos superiores, como resolución de problemas, planificación mental, inhibición de conductas o control de acciones. El sistema ejecutivo monitoriza cognitivamente los procesos y los regula según las demandas. Bueno, vemos aquí en la figura 17 cómo se localiza la corteza prefrontal dorsolateral. En verde sería la de Brodmann, la 9, que dijimos antes, y luego en azul vemos cómo sería la correspondiente al área 46. Básicamente es la corteza prefrontal dorsolateral de la 9 a la 46. No a la, sino una es a 9 y otra es a 46, pero es simplemente para explicarme. Del área 9 de Brodmann en verde, y luego en azul vemos el área 46,
que tenemos por aquí, dentro de lo que sería la corteza prefrontal dorsolateral, ¿vale? Young y colaboradores demostraron que la inactivación de la unión temporoparietal del hemisferio derecho, temporal y parietal para que también nos entendamos, mediante estimulación magnética transcraneal repetitiva, reducía el papel de las creencias individuales al evaluar una situación de contenido moral. Entonces, ¿veis cómo sugiere esto? Pues que esta zona básicamente está implicada en aportar una carga emocional. Ahora, bueno, eso es, quedaos bien con lo del juego del ultimátum, que es interesante. Ahora vamos con la parte de la corteza cingulada anterior. Corteza cingulada anterior pertenece al sistema límbico. Es la parte frontal de la circunvolución del cíngulo. Recibe y envía proyecciones a todas las áreas del sistema límbico y de la corteza frontal. En ella confluyen procesos atencionales y amnésicos y recibe información de los sistemas neurales implicados en las emociones. Tiene una función relevante en evaluación e implementación de estrategias, memoria de trabajo y elección de respuestas tras la verificación de la información de la memoria a largo plazo. Ya veis, cómo atañe a la memoria, cómo atañe a esa implementación de estrategias, etc., ¿vale? Ahora, se cree que constituye un nexo entre los procesos funcionales de la toma de decisión, las emociones y la memoria. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? El tema de la corteza cingulada anterior. Vemos cómo es, sobre todo, procesos funcionales de la toma de decisiones, lo que serían las emociones y lo que sería la memoria. Toma de decisiones, emociones y memoria. En 2004, Green y colaboradores mostraron que los dilemas morales activan tanto lo que sería la corteza cingulada anterior como la prefrontal dorsolateral, la corteza. Entonces concluyeron que si en una toma de decisiones la utilidad entra en conflicto con el componente emocional, se activa la corteza cingulada anterior. Mirad qué curioso. Ahora, funciones de la corteza de la ínsula. La ínsula se sitúa... Bueno, todo esto ya veis que lo estamos cogiendo de aquí. No de otras partes ni nada, me refiero, seguimos sobre la misma. Entonces, funciones de la corteza de la ínsula. La ínsula se sitúa en la parte interna de la corteza en ambos hemisferios. Queda al descubierto al abrir la fisura lateral que separa las cortezas temporal y parietal. Esto ya lo hemos dado en psicobiología, pero bueno, habrá gente a lo mejor que no haya dado la materia y no queda ahí la cosa. Bueno, ¿veis cómo estamos siguiendo el patrón que os dije anteriormente? Corteza prefrontal ventromedial, corteza prefrontal dorsolateral y la cingulada anterior, que acabamos de citar ahora, ¿vale? Entonces, una vez acabamos esta parte, ¿veis? Que serían las funciones de la corteza prefrontal, nos vamos a la ínsula. Esto era el 3-1-1. Entonces, si vamos haciendo así, llegamos aquí y vemos como la ínsula ya es el 3-1-2. La ínsula se sitúa en la parte interna de la corteza, en ambos hemisferios. Queda al descubierto al abrir la fisura lateral, lo que dijimos ahora, y separa las cortezas temporal y parietal y está ahí, ¿vale? En la parte interna, hay que separar, hay que abrir así. ¿Qué hace básicamente cuáles son las funciones de la corteza de la ínsula? Pues recibe información talámica sobre la sensibilidad visceral, sobre el dolor. Confluyen las sensaciones viscerales presentes en los estados emocionales. Integra la información cognitiva, afectiva, sensorial y autonómica. Posibilita la consciencia de los procesos emocionales, producción de sentimientos. Está implicada en la interocepción y en la percepción de los estados emocionales, ¿veis? Y se activa ante la emoción de tristeza. Os pone entrecomillado. Belfi y colaboradores en 2015 revisaron las funciones de la ínsula en los procesos emocionales. Se relaciona con la tristeza, la angustia y el asco, además de otras emociones de valencia positiva o negativa. Entonces, en el 2015, Belfi y colaboradores lo que hicieron fue revisar estas funciones de la ínsula en los procesos emocionales. Entonces vieron que se relaciona con la tristeza, la angustia, el asco, además pues de otras emociones que pueden tener una valencia positiva o negativa en este caso, ¿vale? Vale, personas con daño en la ínsula muestran menor activación en respuesta a estímulos visuales placenteros o displacenteros. También toman decisiones inadecuadas y arriesgadas. El grado de daño en la región anterior predice el grado de alexitimia. Quedaos muy bien con esto, ¿vale? El tema de la ínsula, alexitimia y todo. El grado de daño en la región anterior
predice el grado que vayas a tener de alexitimia. Bueno, la alexitimia es la incapacidad para identificar y expresar emociones, que puede ser el resultado pues, de daños en la percepción de los estados corporales internos. También se ha relacionado la ínsula con procesos emocionales interpersonales, como pueden ser la empatía, el rechazo social, la valoración social. Pues cabe señalar que la corteza insular no es suficiente como sustrato de los sentimientos, ya que otras estructuras y órganos transmiten por diferentes rutas la información hasta la corteza insular y hacia otras regiones implicadas. Vale, función de la amígdala ahora, muy importante también. Se sitúa en el interior del lóbulo temporal medial. Es muy importante saber dónde está, ¿vale? Lóbulo temporal medial. Envía información al hipotálamo y al tronco del encéfalo, desencadenando pues, los componentes conductuales, neurovegetativos y endocrinos de las emociones, como ya sabemos de qué trata la amígdala un poco por encima. También envía información pues, a la corteza sensorial, a la frontal y a lo que sería la formación hipocampal, el hipocampo. Recibe información de el tálamo, como hemos dicho aquí, de hecho, que envía información y cómo la recibe también. Pues recibe, en este caso, del tálamo, la corteza sensorial, la corteza de asociación y la formación hipocampal también. Bueno, esto básicamente son las subdivisiones dentro de la amígdala o lo que sería el complejo amigdalino. Básicamente. Vale, la amígdala madura en etapas muy tempranas del desarrollo ontogenético y filogenético. La corteza prefrontal es más tardía. Esto indica pues, que el aprendizaje emocional inconsciente que depende de la amígdala tiene lugar en épocas tempranas, mientras que su autorregulación y consciencia son más tardías. Inhibición de respuestas inapropiadas, razonamiento abstracto, cambio de foco atencional de estímulos. Si el aprendizaje no tiene lugar, ya sea pues, por motivos educativos o biológicos, pueden surgir diferentes patologías. Bonnet y colaboradores en 2015 también han señalado que la amígdala, a través de neuroimagen funcional, se activa con la representación de estímulos emocionales intensos. Pero con intenso no significa que solamente sean los malos o negativos, no. Son intensos, pero pueden ser de valencia positiva o negativa, lo que no contradeciría en sí el papel tradicional de la emoción de miedo, sino que refuerza la hipótesis de su función en la percepción de la intensidad estimular. Es la intensidad. Ahora, ¿cuáles son las subdivisiones dentro de la amígdala? Bueno, esto ya lo tenemos aquí. Núcleos mediales, núcleos vasolaterales y núcleos centrales. Quedémonos bien con eso, ¿vale? Ahora, patologías de ansiedad y de miedo que tengan que ver ahora con esto. Los datos apuntan a que las personas que han vivido situaciones traumáticas o que se han educado en ambientes amenazantes presentan una mayor sensibilidad a responder a la vía rápida ante un estímulo que puedan relacionar con el peligro. La amígdala puede ser disfuncional en dos direcciones. Puede haber un hipersignificado del estímulo como amenazante o desencadenando pues, una respuesta desproporcionada a la situación en sí. Cabe señalar que estas respuestas se pueden desencadenar sin que la persona sea consciente de las razones causales en sí. Si el condicionamiento al miedo se produce en un momento temprano, vamos, cuando eres niño, en que el lenguaje y la comprensión cognitiva no ayudan a estructurar esa realidad, la persona no va a entender la razón de su comportamiento. ¿Entendéis? Porque hace esa observación de cómo una persona va a ser consciente o no de esa relación causal. Puede serlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes un condicionamiento al miedo, cuando eres muy pequeño, tú cuando eres muy pequeño no tienes un lenguaje o una comprensión cognitiva adecuada. Entonces no va a ayudar a estructurar esa realidad. Entonces la persona no va a entender la razón de ese comportamiento. Va a ser miedoso, agresivo, huidizo en la edad adulta. ¿A raíz de qué? Pues de eso, de no saber estructurarlo, pero no, lógicamente no puede. Se empeora si la familia oculta la situación, cuando el niño ya es mayor, o las desconoce por ser adoptado o pues acogido en otra familia, por lo que el acceso a la información es imposible. Se entiende con esto que el condicionamiento de la amígdala, antes de que se pueda constituir el pensamiento, deriva en que las situaciones desencadenantes del miedo son no conscientes. Probablemente sea el miedo la respuesta emocional que causa más patologías, y a la vez la que más ha protegido a la especie de las amenazas. Y por ello es tan difícil descondicionarlo o superar situaciones traumáticas. Feinstein y colaboradores en el 2011 demostraron que personas con daños en la amígdala
presentaban una menor respuesta y experiencia de miedo ante caras aterradoras. Ledoux se centró en el estudio del miedo condicionado utilizando el aprendizaje pavloviano, lo que le llevó al estudio de la amígdala y sus conexiones con otras estructuras. Afirmó que el trabajo con humanos implica diferenciar entre las respuestas defensivas al daño y la experiencia consciente del sentimiento de miedo, lo que hace complejo el trabajo experimental. Cuando se produce una lesión, de hecho, en la amígdala, el aprendizaje condicionado de Ledoux no se producía, es decir, los animales eran animales sin miedo. Llegó a la conclusión de que es la estructura central para el desarrollo del miedo condicionado, que va almacenando información sobre los estímulos peligrosos. Esta memoria recoge la historia filogenética y la historia ontogenética. Posteriormente, Ledoux reflexionó sobre sus estudios en el 2015, afirmando que las personas que no tienen ningún daño cerebral en la amígdala también se incrementan las respuestas corporales de miedo, tasa cardíaca, sudor, tanto si el objeto presentado era consciente o subliminal. ¿Esto qué le sugirió? Pues que la activación de la amígdala no implica la experiencia del sentimiento del miedo, de miedo en este caso, y que aunque la amígdala sea necesaria para detectar y responder a estímulos amenazantes, no lo es para sentir el miedo en sí. Y concluye que el miedo consciente es el resultado de sistemas cognitivos neocorticales, que operan en paralelo con este circuito de la amígdala, diferenciando entre aspectos conscientes y no conscientes de la respuesta de miedo, y la experiencia subjetiva del mismo. Diversos autores han demostrado que la amígdala también se activa ante otras respuestas emocionales con valencia negativa o positiva, y que incluso su activación es mayor ante estímulos positivos. También se ha demostrado que la amígdala pone en marcha procesos evaluativos sobre la relevancia de cada estímulo en función de los objetivos, necesidades, etc. Y que influye el estado de la persona. Por ejemplo, el estímulo más relevante en un momento de hambre será la comida, pero en un momento de relación personal puede ser una respuesta empática o un rechazo en sí. Pero además influye en el estado de ánimo, la personalidad, la herencia, el sexo. Osner y Gross, en 2005, ha aportado datos interesantes. La corteza lateral prefrontal está relacionada con el control cognitivo de la emoción, lo que sería la corteza prefrontal dorsolateral, y la corteza prefrontal ventrolateral definen prioridades en función de los objetivos de la persona, y podrían controlar las respuestas de las regiones prefrontales mediales y de la amígdala. Roy y colaboradores en 2012 señalan que la corteza prefrontal medial posee una función importante en la memoria autobiográfica, en la extinción del miedo y en la valoración de las situaciones. Vale, ya acabamos todos los puntos del 3.1 y ahora lo dejamos aquí, en el punto 3.2. Importante ahora está. Vale, esto van a ser las vías de procesamiento de las emociones. Bueno, llevamos antes 7, por ahí 7, 7, 14, bueno, hicimos más de lo que tenía pensado. Pero bueno, mejor. De hecho, a ver, ¿esto cuánto nos quedaría? Yo creo que en otro vídeo más ya terminamos el tema incluso. 17... Uy, sí. De 17 a la 26. Perfecto. 9 paginitas o por ahí. Esto se acaba en un volado. Vale, pues perfecto. En el próximo vídeo seguimos con las vías de procesamiento de las emociones y acabamos el tema ya directamente. Y así ya después solamente nos quedarían el 6 y el 7. Y ya acabamos la materia. Así que bien, bueno, lo dejamos por aquí y seguimos el próximo día. Mucho ánimo a todos y hasta la próxima. Chao, chao.